dar la palabra a continuación a Miguel Gómez Villarino, que nos habla de la sostenibilidad aplicada a los sistemas urbanos. Y ahora lo que me falta ver esto de aquí. Doctor arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid, ha trabajado para la Universidad Católica en Chile, de Buenos Aires en Argentina, en la Politécnica de Madrid, y ha sido profesor ayudante doctor en la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid. Consultor en paisaje, planeamiento urbano y territorial, con experiencia en numerosos trabajos y proyectos y planes en territorio, paisaje y urbanismo en España y Latinoamérica. Muchas gracias, Miguel, por estar hoy con nosotros y adelante. Pues muchas gracias por el micrófono. Vale. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Yo soy una presentación un poco más modesta respecto a lo mejor a las vistas esta mañana, pero bueno, vamos a hablar de la sostenibilidad aplicada a los sistemas urbanos. Un aspecto más concreto de lo que se ha hablado a nivel general esta mañana. Bueno, me voy a acercar. Entonces, una de las definiciones que se daban al concepto de sostenibilidad, que nos va a ayudar a presentar a seguir la presentación, es que la sostenibilidad permite mejorar las condiciones de vida actuales. El concepto de sostenibilidad, ¿no? Que Domingo lo ha comentado y más de los conferenciantes han comentado, cómo permite mejorar las condiciones de vida o mantener las condiciones de vida o mejorarlas sin comprometer las necesidades de vida en el futuro. Es decir, un desarrollo sostenible que compense esos tres aspectos que tanto se han comentado también, que decimos con el... Perdón. El puntero es... bueno, eso es. Un desarrollo sostenible que compense aspectos económicos, sociales y ambientales, ¿no? Esas tres dimensiones canónicas del desarrollo sostenible. Y una de las cuestiones que vamos a ver que en la presentación bastante representada es qué implica ese aspecto de la sostenibilidad, es que tenemos que mejorar para mantener las cuestiones de calidad de vida en el futuro, sin comprometer, sin consumir más, sin comprometer cómo van a suceder las cosas en el futuro. Tenemos que mejorar la eficiencia actuando sobre dos aspectos, que también creo que Domingo lo comentaba, que es la demanda y la oferta. Es decir, si queremos tener unas buenas condiciones de calidad de vida en el futuro, pero no consumir más recursos en muchos aspectos, tenemos que ser más eficientes, ¿no? Entonces, esos son los aspectos que definen la demanda y la oferta. Bueno, esto es un poco una introducción. En la presentación voy a hablar primero a nivel general de aspectos en las ciudades, cómo afecta este concepto de sostenibilidad en el entorno urbano, y luego veremos, si da tiempo, que dos aplicaciones concretas que yo he trabajado de este concepto de sostenibilidad y resiliencia, que también se ha hablado, en aplicaciones concretas de diseño urbano, ¿no? En un caso que veremos en un estudio que desarrollamos de sostenibilidad y resiliencia frente a cambio climático en Valdivia, en Chile, y otro proyecto que hicimos que es un parque urbano en Madrid, que incorpora muchos de los conceptos, ¿no? de sostenibilidad, al fin y al cabo. Por todo, hemos visto esta mañana muchas de estas cuestiones, ¿no? Pero al fin y al cabo las ciudades, están siendo cada vez más, ya desde el pasado, pero van siendo cada vez más los lugares donde la población vive, ¿no? Hay un fenómeno de urbanización global, la tendencia es que la gente tiende a residir en las ciudades y, bueno, al fin y al cabo, en este sentido, las ciudades son los lugares de mayor consumo de recursos, ¿no? Y también producción de recursos. Yo aquí lo he explicado en algunos de los aspectos que más vamos a poder entender. El consumo de energía. El consumo de energía es muy relevante porque la trayectoria que teníamos hasta el presente era un consumo de energía muy enfocado a la producción de gases de efecto invernadero, que está transformándose ahora mismo en la actualidad. Consumo de recursos también en otros aspectos que vamos a ver que son relevantes para el diseño
para ese diseño sostenible de las ciudades, ¿no? El consumo de agua, consumo de energía, paisaje y suelo, ¿no? Son aspectos que veremos que son muy relevantes que en el diseño urbano, como la ciudad tiene que pensar también en cuánto suelo no urbano consume, ¿no? Y en consumo de materiales también veremos, y en consumo, bueno, en afección a la biodiversidad. Y el otro aspecto que podemos considerar relevante en este sentido es la emisión de efluentes. Las ciudades son el lugar donde reside la mayor parte de la población y producen efluentes, residuos sólidos urbanos, residuos de la construcción, aguas residuales urbanas, emisiones de gases atmosféricos. Bueno, todo esto entra un poco en esa idea que se ha planteado en la mañana, que es cómo podemos actuar en la eficiencia de todo esto para reducir, reciclar y reutilizar todos estos recursos de la vida urbana, ¿no? Y lo que aparece aquí abajo, bueno, el ciclo de vida de los recursos, materiales y edificios. Es decir, pensar un poco en cómo cambiar ese chip que tenemos un poco en la cabeza de producir, generar residuos que se pierden, ¿no? en el limbo, pues a un recurso de ciclo de vida que tiene que ver con el ciclo de vida de los recursos empleados en la construcción de la ciudad o en el mantenimiento de la ciudad, en los materiales, en los edificios, etc. Bueno, esto es un poco el leitmotiv de la presentación. Entonces, considerando lo anterior, bueno, ¿cómo podemos hacer ciudades sostenibles y resilientes? En la primera parte, en esta parte de arriba, vemos unos ítems, unos temas muy sectoriales, que también se ha hablado esta mañana, que podíamos especificar el problema en diversos temas, ¿no? Pero creo que es más interesante ir a conceptos transversales, que luego cómo tratan estos temas, cómo puede tratar estos temas la planificación urbana, ¿no? Que son conceptos ya transversales que no implican tanto lo temático, sino cómo se interrelacionan entre sí todos estos aspectos, ¿no? Lo veremos en casos específicos. Bueno, los ítems temáticos, pues podemos ir a gestión de la energía, gestión del agua, gestión de materiales e insumos rutinarios en las ciudades, gestión de residuos y emisiones, la movilidad, gestión de riesgos, también desarrollaremos este tema más extensivamente, y gestión del consumo del suelo. Y también el aspecto de naturación y biodiversidad urbana. Bueno, todo esto lo podemos trasladar a unos conceptos más transversales. Yo lo he llamado así, pero se puede definir de distintas formas, que no son tan sectoriales, no son tan específicos y creo que son más relevantes a la hora de planificar. Normalmente los planificadores urbanos pensamos más en estos tipos de conceptos, ¿no? Clima urbano, paisaje urbano, infraestructura verde, que hemos visto esta mañana que también se hablaba, infraestructura verde aplicada a los sistemas urbanos, movilidad, diseño del espacio público y también el aspecto de equidad e integración urbana, es decir, que las ciudades sostenibles veremos que no tienen tanta diferencia en aspectos económicos o socioeconómicos, ¿no? Podemos decir, en los barrios, etcétera, como otras ciudades que podemos considerar. Y esto lo considerábamos aspectos de oferta y demanda, cómo podemos interactuar con la oferta y la demanda de estos recursos, al fin y al cabo. Y en la intervención, es decir, cómo podemos intervenir en ellos, podemos intervenir a nivel de planificación y a nivel de intervención, ¿no? Normalmente en la arquitectura pues se interviene mucho planificando por un lado y luego interviniendo en la actuación. Tiene que ver mucho con esta cuestión de instrumentos preventivos, curativos y regenerativos. Tenemos la capacidad de prevenir cuestiones de sostenibilidad urbana y curar y regenerar cuestiones de sostenibilidad urbana. Bueno, vamos a ver un poco cada uno de ellos. Gestión del agua. En primer lugar, las aguas de lluvia en las ciudades pues tienen sobre todo
el aspecto de cómo son las aguas pluviales, cómo es el abastecimiento de agua de las residencias principalmente y de las industrias que también están en los entornos urbanos, y las aguas residuales, ¿no? Aguas servidas, aquí usa este concepto. Yo aquí quería resaltar, sobre todo, podemos hablar, por ejemplo, voy a hablar primero de la optimización de las redes de suministro, es decir, podemos intervenir en las redes de suministro urbanas para mejorar su eficiencia, que decíamos antes, ¿no? Yo estoy trabajando en Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires, en el sistema de redes urbanas, y, por ejemplo, una cosa que se decía es que en Israel, para suministrar aguas urbanas, la eficiencia de la red era muy superior, ¿no? a la de Buenos Aires. Por ejemplo, en Israel consumían 60 litros al día por persona, y en Buenos Aires estaban consumiendo 400 litros al día. Entonces, eso es un problema de eficiencia de la red. También podemos hablar de reutilización de las aguas residuales. Es decir, las redes separativas, sistemas de decantación, redes de agua regenerada para riego de parques. O sea, todo este aspecto de gestionar bien las aguas pluviales para tener capacidad, digamos, no perder energías en cierto consumo de agua, sino utilizarlas con la mayor eficiencia posible, ¿no? Y luego el aspecto de concienciación, que también se ha comentado, de concienciación personal, ¿no? De cómo la población en esos entornos puede utilizar más eficientemente el agua. Y luego este esquema que yo ponía aquí me parece relevante, de que es un diseño urbano que incorpore mucho los sistemas filtrantes. Esto lo estamos viendo también en las ciudades. ¿Qué son los sistemas filtrantes? Es reducir la impermeabilidad del agua, del suelo urbano, ¿no? Es decir, reducir la velocidad del agua discurriendo, retener los flujos para gestionarlos mejor. Bueno, esa es la idea de estos sistemas filtrantes, ¿no? Que mejore la infiltración. En las ciudades, como todos podemos, como suponemos, ¿no? Podemos ver, hay una gran cantidad de agua de sistemas impermeables en las calles. El asfalto, el hormigón, normalmente es impermeable. Bueno, mejorar la permeabilidad de ese suelo urbano para estos flujos de aguas es un aspecto muy relevante en la gestión del agua, ¿no? Porque permite retener, gestionar mejor cómo va esa velocidad del agua a través de los flujos, etcétera. En general, este principio se basa mucho en reducir la velocidad de la discursión del agua para poder aprovecharla mejor, como podemos intuir por lo que ha pasado también aquí, y es un aspecto que sucede en todas partes, ¿no? Que el agua tiende a discurrir muy rápido. Entonces, si en los sistemas urbanos permitimos una filtración mayor, estamos actuando positivamente sobre la sostenibilidad. Sobre la resiliencia también de ese entorno para gestionar. Gestión de la energía, bueno, no me voy a extender mucho aquí, pero gestión de la energía en los entornos urbanos pues es esencial, ¿no? Alguien hablaba de la distancia de los materiales consumidos en una cierta localización. Bueno, pues eso es un aspecto, podemos decir un lema que podíamos impartir, ¿no? Que es que los materiales que se van a aplicar en una cierta localización, si no hay que trasladarlos una gran distancia, pues es positivo, ¿no? para el consumo de energía, lógicamente, ¿no? Es algo que se ha hecho históricamente, en general en los poblamientos, y que se ha perdido. Mejorar la eficiencia energética del parque edificado, que tiene que ver mucho con las propuestas de mejora de eficiencia energética de edificios, es decir, mejorar el aislamiento entre lo que es las zonas en que se reside, en que se da la vida, y el exterior, ¿no? Entonces, uno de los temas en que Europa se insiste mucho es, por ejemplo, en mejorar la eficiencia de las fachadas, de la envolvente de las edificaciones.
autoproducción de energía energética urbana. Esto es otro aspecto que se ha trabajado bastante. Tiene que ver con la producción en los propios edificios de energía fotovoltaica y también de energía de agua caliente sanitaria, ¿no? Uno de los temas que está trabajando mucho en España, lo apunto aquí, es esos sistemas basados en circuitos de circuitos de agua que reciben de la pura fuente fotovoltaica. Bueno, mejora la capacidad de generar agua caliente sanitaria. Reducir consumo procedente de fuentes renovables, bueno, esto, reducir distancias de movilidad y reducción de consumo de suelo, que veremos un poco en qué consiste. Gestión de la ocupación del suelo. Esto es un aspecto que tiene que ver mucho con la planificación y el diseño urbano, ¿no? Mejora de eficiencia, no solo en energía, sino en recursos. Es decir, menor consumo de suelo, veremos por qué, menor consumo de redes de abastecimiento, de movilidad, de complejidad urbana, de transporte público. Este es uno de los grandes temas que tenemos en general, que es cómo son nuestros modelos de ciudad, ¿no? Podríamos decir. El modelo norteamericano y también un modelo que se ha incorporado en muchas zonas de Latinoamérica y de otras zonas tiene mucho que ver con este tipo de desarrollo, ¿no? Que es un desarrollo en que cada quien tiene su parcela, disfruta de mayor espacio personal, pero implica una mayor dependencia de movilidad, de instalaciones, de suministro, etc. Yo aquí decía ese dilema de espacio entre la ciudad americana y la ciudad europea. Bueno, esto que vemos a la izquierda es Houston, son estas ciudades norteamericanas. Bueno, esto creo que es Phoenix, en concreto, en Arizona, que vemos las montañas de la cordillera centroamericana y el downtown de la ciudad. Y luego todo es la zona residencial en estas ciudades, pues es esa ciudad dispersa, ¿no? En que cada quien tiene mayor espacio personal, pero eso implica unas dependencias muy importantes respecto a redes de suministro, redes de abastecimiento, etc. Y el contrapunto podría ser la ciudad europea. Ahora veremos que es un dilema que está bastante en el tema de debate, ¿no? La ciudad europea pues es policéntrica en cierto sentido, las redes de infraestructura son más concentradas, menor consumo de suelo, complejidad de los usos del suelo, es decir, los usos del suelo están mezclados, el espacio urbano como matriz de la estructura, pero mayor eficiencia de transporte colectivo y un paisaje complejo que da también más alicientes a la peatonalidad. Luego veremos la movilidad, que es un aspecto clave, ¿no? Y que desde la sostenibilidad tenemos que pensar que el transporte que requiera menos consumo de energía y sobre todo menos consumo de energía endógena, podemos decir, es el más relevante a potenciar, ¿no? Bueno, esto es un aspecto clave. Yo creo que todos los que estamos aquí presentes lo sabemos. Y esto es una imagen de Barcelona, pero en Valencia podemos hablar de algo parecido, ¿no? De la ciudad, esa ciudad relativamente densa, que tiene una capacidad también de generar usos, complejidad, relación entre medias, ¿no? que puede sustituir al ideal, a este ideal, ¿no? Este ideal, por cierto, yo lo pongo como ciudad americana, pero lo tenemos en las periferias de las ciudades en España, ¿no? O sea que no es tan ajeno, ¿no? como podamos pensar. Bueno, esta idea que decía antes de gestionar la movilidad, y gestionar la movilidad tiene mucho que ver con un concepto ya transversal, que es el espacio público. Es decir, establecer una jerarquía en la priorización de los medios de transporte que permita priorizar aquellos medios que requieren, en este sentido, menos recursos, ¿no? Y aquí ponía nuevos medios de movilidad, que esto lo estamos viendo que está sucediendo, ¿no?
nuevos medios de movilidad tienen mejor cabida en una ciudad relativamente densa. Evidentemente, en una ciudad norteamericana o de muchas otras partes del mundo, en que la ciudad es muy dispersa, pues el patín eléctrico, la bici eléctrica, el vehículo eléctrico, el transporte público en general, pues tiene menos capacidad. Y estas son imágenes de una ciudad europea, que es Madrid, pero también quería resaltar cómo esa idea un poco desarrollista de la ciudad, muy enfocada en el transporte personal del vehículo privado, ha interferido mucho en esta idea, ¿no?, que es la pérdida de amigabilidad del transporte público. Esta imagen de aquí arriba, ¿qué es? Bueno, esto es una plaza, un cruce de plazas en Madrid, y vemos cómo el peatón que quiere ir de aquí a aquí realmente está siguiendo una ruta lineal, pero se encuentra con todas las directrices del tráfico de vehículos, ¿no? Y vemos que aquí, esto es una zona de Madrid, de Tetuán, de la zona norte de Madrid, y implica que tiene que cruzar aquí, aquí hay unas vallas que no se ven en la foto aérea, pero bueno, son unas vallas que impiden el tráfico peatonal, está pensado en los vehículos, entonces tiene que hacer un gran rodeo para continuar su recorrido peatonal, ¿no? Entonces, esta idea quería resaltar, ¿no?, con pérdida de amigabilidad del espacio público, también aparece en esta imagen. Es decir, multitud de elementos espurios en el diseño integral del espacio público, giros diseñados para coches, también estos giros están pensados en vehículos, ¿no?, vallas para que el peatón no se le ocurra cruzar donde no tiene que ser. Bueno, esta es la idea de que el espacio público realmente tenemos que pensar en que tiene que ser jerarquizado para optimizar el transporte, yo diría, más simple, ¿no?, la movilidad más simple, que es la peatonal, luego la ciclista, y llegamos al vehículo privado. Y este aspecto que veíamos, biodiversidad y naturación, aquí podemos enlazar lo anterior con aspectos también de naturación urbana. Es decir, cómo podemos generar espacio público y paisaje urbano con conceptos de naturación urbana que afecte a la movilidad, podríamos decir, al confort o a la amabilidad para moverse en medios de transporte poco demandantes de energías derivadas pues, por ejemplo, gas, principalmente los coches, ¿no?, que es lo que más tenemos, incluso la energía eléctrica, ¿no? Entonces, aquí podemos llegar también a aspectos también climáticos, ¿no? Yo traía esta imagen, que es muy cerca de donde yo vivo, que es en Madrid, en la Plaza de Castilla, donde está el arbolado, ¿no? Falta esa amabilidad para el peatón y pensar en el clima urbano. Cómo podemos intervenir en la trama urbana para mejorar el clima urbano también, ¿no? Son conceptos que decíamos que son transversales a los aspectos puramente sectoriales. Bueno, aquí he puesto la trama urbana del Cairo. El Cairo, bueno, tiene una trama urbana tradicional que es fundamentalmente la ciudad edificada, pero lógicamente parece que nos llama la atención, nos salta a la vista cómo falta esa trama urbana, esa trama natural, ¿no?, que haga más amable, más gestionable ese tipo de paisaje. También he puesto aquí, esto enlaza mucho con conceptos de paisaje urbano, complejidad del paisaje urbano de calidad. Esta de aquí abajo es una imagen, yo creo que esta es una calle en Alicante, no recuerdo, pero me parece que es un buen ejemplo de paisaje urbano de calidad. ¿Por qué? Pues porque es un paisaje complejo, es un paisaje, vemos toldos también, que tienen artefactos para mejorar el clima urbano, las propias calles ya en una zona donde en verano, en primavera, en otoño, seguramente la temperatura tiende a ascender, pues hay mecanismos para mejorar ese clima urbano y se dan una multitud de actividades, ¿no? Complejidad del paisaje urbano, ahora veremos más cuestiones, ¿no? Y en este sentido, la infraestructura verde aplicada a los entornos urbanos.
Es decir, la infraestructura verde con un elemento tampón que permite absorber peligros. Veremos un caso en concreto en la última parte de la presentación, pero permite también mejorar la calidad de vida urbana, ¿no? Mientras contribuye al bienestar. Bueno, otra de las cuestiones que decíamos aquí, vale, es la presencia del agua y la vegetación, ¿no? Presencia del agua y la vegetación en los entornos urbanos. En la trama urbana del Cairo la podemos ver. Yo creo que todos echamos de menos elementos verdes y elementos de agua. Ayer recorríamos Valencia y también veíamos que uno de los aspectos que da calidad y que hace amable un poco el entorno urbano es los elementos verdes y los elementos de agua, ¿no? En la ciudad de Asartes, por ejemplo, en el antiguo cauce del Turia. Bueno, pues eso es, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos actuar en este aspecto de biodiversidad y de naturación? Menor superficie impermeable. En las ciudades, también se dijo algo al principio, que las ciudades tienden a impermeabilizar la superficie, ¿no? Entonces, tenemos que actuar para permeabilizar esa superficie. Más superficie filtrante, bueno, tiene que ver con lo anterior, más arbolado, presencia de agua y sombreamiento de las calles, sobre todo en esta, podemos decir, latitud, ¿no? Mediterránea. Yo aquí traía una tendencia en Instagram que me parece relevante de lo que está sucediendo ahora, de cómo se compara la ciudad europea y la americana, ¿no? Hay una tendencia en Instagram, si entran en Instagram, a lo mejor les salta alguno de estos vídeos, que es cómo se toma un café en Europa versus cómo se toma en Estados Unidos, ¿no? Y estamos hablando de un país muy desarrollado, el país de Estados Unidos, pero en Estados Unidos se aplica vemos este concepto del centro comercial que te ofrece el café, pero luego tienes el paisaje del parking lot, ¿no? Del aparcamiento, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco una idea que yo creo que es relevante, ¿no? Para valorar también nuestras ciudades, cómo nuestras ciudades, esa complejidad, esa densidad, cierta densidad urbana permite generar, ¿no? El espacio público es posible solo en unas ciertas condiciones de densidad. Es decir, en estas condiciones de densidad de la ciudad americana no es posible. Yo creo que esto se entiende, ¿no? Lo que digo. Porque ya no hay, luego hay unos suburbios y unas casas residenciales, etcétera, en que ya la generación de este tipo de espacios de valor, de representatividad, no es viable, ¿no? Paisaje urbano, bueno, eso, es calles, plazas, avenidas, parques, bueno, todo eso que asociamos a la ciudad europea, que tenemos un poco asimilado, no es tan seguro a nivel global, ¿no? Y luego yo decía ahí las Stroud americanas. ¿Qué son las Stroud? Stroud es una especie de sinécdope entre street y road. Aquí pongo una imagen, bueno, esas calles que son a mitad de camino entre ciudad y carretera, ¿no? que definen mucho las ciudades en Norteamérica y en ciertas zonas de Sudamérica, que son ciudades, calles rápidas, vías rápidas para el transporte rodado, y luego tienes comercios a los lados, pero eso realmente no hace ese tipo de paisaje. Bueno, esto es un poco esa idea de cómo la planificación urbana del espacio público tiene una relevancia, yo diría, esencial, ¿no? Y ya en esta última parte vamos a irnos a los riegos naturales. Por la coyuntura actual, etcétera, podemos entender la relevancia de este aspecto, ¿no? De cómo las ciudades tienen que responder a estos riesgos naturales para ser sostenibles, para ser resilientes, para seguir existiendo sin un gran consumo, ¿no? Podríamos decir. Bueno, se puede afrontar de muy distintas formas esta idea, pero yo creo que todas la intuimos, ¿no? Esta idea. Y luego yo aquí aplicaba este aspecto de los riesgos naturales a la infraestructura verde, que también se ha hablado esta mañana. En las ciudades es muy relevante, ¿no? La infraestructura verde, es decir, aquí hay infraestructura que permite reaccionar mejor a ciertos aspectos del riesgo natural,
también tiene que ver, o sea, es una infraestructura que es polifuncional para muchos aspectos, para los riesgos, pero también pues para el paisaje urbano, para mejorar la percepción, para la captación de CO2, es una de esas dimensiones que son transversales, ¿no? Entonces vamos a ver algunas cuestiones, ¿no? En este sentido, riesgos naturales, el peligro, como hemos visto aquí en Valencia, tiene que ver con la exposición al riesgo y con la vulnerabilidad de la zona. Entonces, vamos a ver, para terminar, en la última parte de la presentación, vamos a ver que en muchos países, pues las zonas expuestas, en Latinoamérica, yo estuve trabajando bastante tiempo en Chile y en Argentina, tiene que ver, las ocupan barrios, también tiene que ver con esa equidad en la ciudad, ¿no? Como la ciudad no sea separada entre ricos y pobres, sino que sea integrado o que por lo menos genere una capacidad de reacción frente a ese aspecto, ¿no? Muchos países las zonas expuestas las ocupan los barrios pobres, ¿no? Riadas, deslizamientos, incendios forestales. Yo trabajo mucho en Latinoamérica, en Chile, en Argentina, en Ecuador, en Venezuela. Por ejemplo, esta imagen, esto es Venezuela, la ciudad de Cuenca, y esto es un río que viene, la ciudad de Cuenca está insertada en el centro de la cordillera de los Andes, en Venezuela, y la ciudad tradicional, la ciudad española, podemos decir, porque fue fundada por españoles, se fundó en la parte alta. Vemos un gran talud, porque aquí es una zona bastante alta del curso, y la ciudad se ubicó en una zona alta, lógicamente, pero veis aquí que muchas de las zonas más pobres, pues donde ha podido construir esa gente que vive mucho de la economía urbana, pues en la zona residencial que quedaba libre, ¿no? Pues esta es una zona muy expuesta, ¿no? En general en Latinoamérica eso pasa mucho. Este es el Riachuelo en Buenos Aires, que también trabajamos en ello, que son casas autoconstruidas en el entorno del río y que también sufre crecidas, ¿no? Y esto es una ciudad en Brasil. Bueno, en Latinoamérica mucho de ese desarrollo se ha producido en esos espacios expuestos a la vulnerabilidad. Esto es Chile, por ejemplo, como los elementos geográficos relevantes tienen una importancia para la identidad urbana y para la resiliencia urbana. Los cerros urbanos, por ejemplo, en Santiago de Chile, que son estos que vemos por aquí, que tienden a degradarse, pero son unos elementos a revalorizar como elementos de resistencia. Esto es Buenos Aires, es el entorno del Río de la Plata, estuve trabajando allí también, y mucho del material de crecimiento de la ciudad urbana se depositó en el entorno del Río de la Plata y se generan unos humedales que también tienen un gran valor ecológico para la ciudad, un valor recreativo, etcétera, y tiene un valor de resiliencia urbana, ¿no? Permite absorber ese desarrollo. Bueno, esto, por el temas de tiempo, que me estoy yendo un poco de tiempo, esto es Chile también, los cerros de Chile, o el río Mapocho en Santiago de Chile, que también tiene grandes riadas, aunque están bastante controladas en ese caso, vienen desde los Andes, y el frente urbano en la zona de la costa, ¿no? Pero, por ejemplo, en la zona de la costa, en Chile, pues esto es Concepción, en la costa pacífica de Chile, pues muchas de las zonas más pobres la gente tenía que ubicarse en esos espacios, ¿no? Y esto sufrió un poco, por ejemplo, la afección del terremoto de Valdivia de 2010, que no sé si recordarán, pero es un terremoto que provocó un maremoto y una afección relevante en ese sentido, ¿no? Abajo, bueno, yo creo que no me voy a extender, pero esto es una ciudad en el sur de Chile, Chaitén, que sufrió también una gran riada por la erupción, en este caso de un volcán, en la zona cordillerana, es la Patagonia chilena, y dividió, como vemos aquí, dividió la ciudad, ¿no? O sea, el volcán entró en erupción y provocó una serie
de procesos físicos y luego esos procesos arrastraron el agua y dividió la ciudad, ¿no? Para acabar, me quedan 2 minutos, creo que voy a usar 4, voy a hablar un poco de cómo se ha aplicado esto en un caso concreto que yo estuve en la planificación, que es en la ciudad de Valdivia, en el sur de Chile. Esto es un proyecto que hicimos para la iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles del Banco Interamericano de Desarrollo, que tenía por objeto pensar en cómo era el desarrollo de esas ciudades frente a los procesos que estaba desencadenando allí el cambio climático y, en general, cómo estaban creciendo esas ciudades para adaptarse mejor a las situaciones de cambio climático y para ser más eficientes, ¿no? Que es lo que decíamos al principio. Valdivia, bueno, es una ciudad en la costa de Chile, al borde de un río, el río Calle, que baja de los Andes. La vemos aquí en el sur de Chile. Esto es la Patagonia chilena, los Andes. Vamos a ver, bueno, y tenemos aquí las montañas. Esto es un plano un poco a más escala. Hay unos lagos de origen glaciar, pero que vienen de los Andes están por aquí, y este es el río Calle, que desemboca en Valdivia, y es una ciudad que fundaron los españoles en el 16, de hecho tiene el nombre de Valdivia, que es un descubridor de Chile, un descubridor de Santiago, y lo llegó hasta aquí. Bueno, fundaron los españoles y a la ribera de esos ríos, ¿no? Entonces, la idea era cómo adaptarse al cambio climático para hacer la ciudad más resiliente y más sostenible. Se estudiaban sobre todo 3 aspectos, que era la emisión de gases de efecto invernadero, que es ese aspecto que tiene que ver con la mitigación a más a largo plazo, la huella urbana y las dinámicas de crecimiento urbano, y generar propuestas de crecimiento inteligente, es decir, cómo esa ciudad que estaba expuesta a ciertos peligros podía generar un crecimiento inteligente. Bueno, esto es una imagen de la ciudad. Este es el río Calle, es un río que baja de los Andes, no tiene grandes flujos, en el sentido podemos pensar en Valencia o en muchas ciudades mediterráneas, pero tiene una dinámica de inundación también, ¿no? Entonces, estudiábamos la mitigación del cambio climático, por un lado, la vulnerabilidad a riesgos naturales y el crecimiento urbano. La mitigación del cambio climático, pues, es lo que se ha hablado también, ¿no? Cómo podemos reducir esas emisiones en la ciudad, cómo podemos rediseñar la ciudad para que emita menos emisiones de GEI, ¿no? Entonces, bueno, simplemente en este esquema yo quería resaltar que es una ciudad que tiene mucha capacidad de captación porque tiene muchas plantaciones forestales, pero bueno, se estudiaba mucho el aspecto de la crecimiento. Era una ciudad en gran expansión, era una ciudad en crecimiento y tenía un importante crecimiento en el periurbano, ¿no? Entonces, este estudio de emisiones, pues, desarrollaba una serie... Tengo que cortar. ¿Acabo o 2 minutos? Bueno, ya llevas bueno. ¿Qué prometías acabar? Voy a acabar con esto, que son 3 minutos. El estudio de riesgos. Esto sí me parece relevante, que estudiamos cómo el propio río generaba unas amenazas, había una vulnerabilidad en la ciudad. La vulnerabilidad es cómo la ciudad puede asumir ese tipo de exposición al riesgo climático y el riesgo, ¿no? Nada, esto simplemente es una ciudad que se fundó, hablábamos antes también, es una ciudad que se fundó sobre humedales, sobre ese curso bajo del río. Entonces, esa fundación sobre humedales estaba generando riesgos en el sentido de que para terremotos, por ejemplo, los edificios en esas zonas con menor cimentación, con una cimentación más deleznable, digamos, menos sólida, pues era más grave, ¿no? Y luego la inundación también era más afectable. Bueno, simplemente la idea de que este estudio generaba unas propuestas también en este sentido, en que había una categoría que designábamos en que las zonas en que había más de un riesgo no se podían edificar, ¿no? En ese sentido,
o que había que actuar sobre ellas. Bueno, esto es un poco lo más relevante. La ciudad estaba creciendo, estaba expandiéndose, entonces, bueno, esa es la idea, ¿no? de que un crecimiento ideal sobre esa zona, el fin del proyecto era generar un crecimiento que llamaban inteligente, que tenía que ver con que las zonas afectadas a exposición o procesos de anegamiento sean resguardadas consideradas como infraestructura verde, generar propuestas para la población, densificación como leitmotiv, creación de nuevas centralidades. Bueno, esa idea de generar estratégicamente la ciudad para que fuera más resiliente frente a estos riesgos. Bueno, esto es un poco el final de la presentación. Estudiábamos mucho esta imagen de arriba, es como los humedales deben ser, los humedales de esa ciudad, es decir, es una ciudad que fue creada por los españoles y se edificó en la zona sólida, pero se ha tendido a extender, a colmatar esa zona de humedales. Esa zona de humedales es tendente a procesos, por ejemplo, al riesgo a terremoto. En Valdivia fue uno de los mayores terremotos en el año 1960. Tiene que ver con las zonas edificadas sobre bases no sólidas, ¿no? En los humedales se rellenaron. Mejorar la movilidad, por supuesto, y actuar en los rasgos geofísicos de las ciudades. Quizás esta idea, para acabar, no está mal, ¿no? Los rasgos geofísicos tienen que ser los elementos que guíen el crecimiento urbano, ¿no? En el caso de Valdivia, en Chile, pues este es el río Calle, la desembocadura, ese estuario del río, y cómo respetar esa idea y generar zonas verdes, zonas de resiliencia, son claves para la sostenibilidad urbana. Pues, vale. Muchas gracias. Gracias.